El 8 de octubre, el presidente Trump volvió a subir las apuestas. De pie ante su gabinete, confirmó lo que muchos temían. Estados Unidos pronto impondría aranceles farmacéuticos de hasta el 200% a cualquier país que no introduzca la fabricación de medicamentos en suelo estadounidense. La política incluiría un periodo de gracia de hasta 18 meses. Pero después de eso, Trump dijo que todos pagan. La amenaza no es solo económica. Afecta directamente al sistema de salud mundial y ya está poniendo a prueba las alianzas más cruciales de Estados Unidos. Australia está nerviosa. México se prepara en silencio. Y con Trump fijando una fecha límite estricta para el 1 de agosto, el tiempo se acaba. Australia es un importante exportador de productos farmacéuticos a Estados Unidos. Se encuentran entre nuestras 5 principales exportaciones y su valor superó los $2.000 millones el año pasado. La advertencia golpeó duramente a Australia. El año pasado, Australia exportó más de $2.000 millones estadounidenses en productos farmacéuticos a Estados Unidos, lo que lo convierte en una de sus 5 principales categorías de exportación. La mayoría de ellos son sangre, plasma y vacunas producidos principalmente por CSL, una empresa biotecnológica global con plantas en ambos países. Pero la verdadera vulnerabilidad de Australia no reside en el volumen del comercio, sino en los principios. El sistema de beneficios farmacéuticos del país, o PBS, obliga a las compañías farmacéuticas a negociar los precios con el gobierno antes de poder subsidiarlos. Mantiene los medicamentos asequibles para los australianos, pero ha sido criticado durante mucho tiempo por el lobby farmacéutico estadounidense. Ahora, con el plan arancelario de Trump, esa crítica se ha convertido en represalia. Sin embargo, el gobierno de Australia no se mueve. El ministro del Tesoro, Jim Chalmers, calificó la medida de profundamente preocupante, pero se mantuvo firme. La administración albanesa se negó a tocar PBS, argumentando que ceder a la presión estadounidense significaría precios más altos de los medicamentos para sus propios ciudadanos. El enfrentamiento revela hasta qué punto se ha erosionado la relación entre Estados Unidos y Australia. México y el Reino Unido ya han conseguido exenciones arancelarias parciales, principalmente mediante el compromiso de aumentar el gasto en defensa. Pero Australia permanece al margen, sin reunión y sin camino a seguir. México envía una gran cantidad de drogas a Estados Unidos. Tenemos algunos fabricantes genéricos aquí en casa y viceversa. Recibimos medicamentos desde allí. Mientras Australia enfrenta la amenaza directamente, México está jugando un juego diferente. Hasta principios de octubre, México no había recibido ninguna carta arancelaria farmacéutica. Pero el riesgo es real. Según MedTech Canada y expertos de la industria de la Universidad de Toronto, las cadenas de suministro de medicamentos mexicanos abarcan múltiples fronteras y a menudo cruzan Estados Unidos 2 o 3 veces antes de llegar a los pacientes. Entre el 80 y el 90% de las materias primas utilizadas en los productos farmacéuticos proceden de China o de la India. En esta maraña de problemas, un arancel del 200% sería devastador. Salud México ya ha comenzado a compilar una lista de medicamentos críticos para protegerse de la escasez. Las asociaciones mexicanos están enviando datos directamente a los dirigentes mexicanos. Entre bastidores, expertos mexicanos están trabajando con expertos en salud y legisladores estadounidenses para abogar por exenciones por razones humanitarias, no solo económicas. A diferencia de Australia, México no enfrenta a Trump con un titular, sino que construye un cortafuegos desde dentro. La estrategia de Trump es sencilla. Aumentar los aranceles a un nivel tan alto que los países se vean obligados a negociar acuerdos comerciales bilaterales. Trabajó con acero. Funcionó con autos. Ahora lo está aplicando a las drogas. Pero el cálculo está cambiando.
Los aranceles a los productos farmacéuticos no solo perjudican a los fabricantes. Tienen un efecto dominó en los hospitales, en los sistemas de seguros y en los propios pacientes. Es por eso que, según se informa, incluso senadores estadounidenses y lobistas médicos están presionando a la Casa Blanca para que reduzca los costos. Aún así, Trump permanece impasible. Él insiste en que el 1 de agosto es la fecha límite. Todo el mundo tiene que pagar, dijo. Y si no quieren pagar, pueden dejar de vender en el mercado estadounidense por completo. Esa postura puede producir influencia a corto plazo. Pero también está causando daños a largo plazo, especialmente a aliados que alguna vez vieron a Estados Unidos como un socio en innovación en atención médica, no como un recaudador de impuestos. Para Australia, la lucha es pública. Para México, todo está tranquilo. Pero ambos están siendo arrastrados a una tormenta geopolítica donde la medicina se convierte en una herramienta y el acceso en un privilegio. Las próximas semanas mostrarán si la estrategia arancelaria de Trump tiene éxito. Pero una cosa ya está clara. Los aliados más cercanos del mundo ya no se dan por vencidos sin luchar. El presidente estadounidense también firmó y envió hoy cartas a varios países, incluidos 2 importantes socios comerciales. Lejos. El presidente amenaza con aumentar los aranceles a Japón y Corea del Sur si ellos responden con sus propios gravámenes. El 7 de octubre, el presidente Donald Trump anunció que se habían enviado cartas formales a Japón y Corea del Sur. A partir del 1 de agosto, todas las exportaciones de estos países a Estados Unidos enfrentarían un arancel del 25%. Estas no eran actualizaciones de políticas de rutina. Fueron advertencias públicas difundidas a través de Truth Social, destinadas a presionar. Y aunque el objetivo era conseguir concesiones comerciales, el impacto ha sido más profundo y ha sacudido alianzas, mercados y la credibilidad global de Estados Unidos. Se trataría de aranceles del 25% sobre todas las exportaciones japonesas y surcoreanas a Estados Unidos que entrarían en vigor a partir del 1 de agosto. Dice textualmente, estas tarifas pueden modificarse hacia arriba o hacia abajo dependiendo de nuestra relación con su país. ¿Es que no hay certeza? Japón y Corea del Sur no son solo socios comerciales. Son aliados fundamentales a nivel económico, estratégico y militar. Sin embargo, las cartas no los trataron de manera diferente que a sus rivales geopolíticos. El arancel del 25% coincide con el marco de tasas recíprocas que Trump introdujo el 2 de abril. Corea del Sur ya se había enfrentado a esta tasa. Japón estaba en el 24%. Ahora, ambos enfrentan el aumento total a partir del 1 de agosto, a menos que abran sus mercados a los productos estadounidenses. Los mercados reaccionaron rápidamente. El 7 de octubre, las acciones de Nissan cayeron un 5%. Toyota cayó un 1,25% y Honda un 1,5%. Los índices estadounidenses también cayeron. Tanto el Dow Jones como el Nasdaq y el S&P 500 cayeron alrededor de un 1%. No se trataba solo de números. Se trataba de confianza. Y una vez que la confianza se rompe, es difícil reconstruirla. Las alianzas asiáticas de Estados Unidos están ahora bajo tensión, no a causa de la guerra, sino a causa de una carta. La Casa Blanca insiste en que se trata de una estrategia calculada, una demostración de fuerza, una táctica de negociación. Los aranceles, dicen, son condicionales. Si Japón o Corea del Sur toman represalias, las tasas subirán aún más. Si se abren, podrían bajar. Pero aquí está el truco. Tras bastidores, los funcionarios del Tesoro admiten que no hay suficiente ancho de banda para negociar uno a uno con más de 100 países. Muchas economías, especialmente las más pequeñas, simplemente enfrentarán aranceles generalizados de entre el 10% y el 25%.
Independientemente del contexto, la orden ejecutiva de Trump firmada el 7 de octubre retrasó la fecha límite arancelaria original del 9 de octubre al 1 de agosto. Dio más tiempo, pero no más claridad. El plan de la administración para implementar acuerdos personalizados para cada país suena poderoso en el papel, pero sin la capacidad de llevarlo a cabo, corre el riesgo de convertirse en un mosaico caótico de amenazas sin estructura. Y esta incertidumbre, ¿qué sucederá si los acuerdos no se materializan?, es exactamente lo que temen los mercados y los líderes extranjeros. No se trata de proteccionismo selectivo. Se trata de una diplomacia arancelaria basada en la presión y está teniendo resultados contraproducentes. Con las negociaciones ya en marcha, México no estaba entre los países que recibieron una carta arancelaria. Esto se debe a que ya se encuentra en plena fase de negociaciones comerciales con Estados Unidos, con fecha límite fijada para el 21 de octubre. La reciente retirada por parte de México del impuesto a los servicios digitales abrió la puerta al diálogo. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho más concesiones. En cambio, México está preparando silenciosamente paquetes de apoyo interno, especialmente para su industria del aluminio, que todavía enfrenta aranceles estadounidenses de hasta el 50%. Ciudad de México no está reaccionando emocionalmente. Se trata de una planificación estratégica, manteniendo la posición hasta que Estados Unidos ofrezca un acuerdo razonable o se ceda. Luego está China. Hasta ahora, Pekín no ha recibido una nueva carta arancelaria. Estados Unidos y China permanecen bajo una tregua arancelaria temporal hasta mediados de agosto, pero los funcionarios en Beijing están observando de cerca. Al fracturar las relaciones de Estados Unidos con Japón y Corea del Sur, Trump puede estar haciendo el trabajo de China por ellos. Pekín no tiene prisa por intensificar la situación. En cambio, es probable que se esté posicionando para beneficiarse de cualquier ruptura duradera en el sistema de alianzas entre Estados Unidos y Asia. La carta de Trump puede que no haya sorprendido a China, pero ciertamente les interesó. Las cartas arancelarias de Trump tienen como objetivo forzar acuerdos y mostrar fortaleza. Pero han expuesto una realidad diferente. Japón y Corea del Sur, otrora entre los aliados más confiables de Estados Unidos, ahora se preparan para recibir sanciones económicas del mismo país al que han apoyado durante décadas. México se está resistiendo silenciosamente y China hasta ahora está jugando un juego largo, esperando que las divisiones se profundicen. Estados Unidos todavía tiene las cartas en la mano. Pero la diplomacia basada únicamente en la presión no deja de ser eficaz. Aleja a los socios. Y en un mundo donde las alianzas importan más que nunca, estas cartas pueden terminar aislando a Estados Unidos, un aliado a la vez. Cuando la persona con la que estás tratando o el país con el que estás tratando tiene múltiples objetivos. Salta un poco y tienes que ser ágil. Si viéramos que se concretan algunos acuerdos comerciales, obviamente con nuestro país, creo que eso representaría un gran impulso. El presidente Trump ha puesto el reloj en marcha hacia el 1 de agosto, día en que entrará en vigor su nuevo marco arancelario global con impuestos a las importaciones del 10% al 70% para los países que no firmen acuerdos comerciales a tiempo. Y mientras muchos gobiernos se esfuerzan por cumplir el plazo, un país ha tomado un camino diferente. México. En esta recta final, con la presión aumentando y el tiempo agotándose, el mundo está atento a si la presidenta Claudia Sheinbaum cederá a las demandas de Trump o hará la apuesta más calculada de su carrera. Ante la inminente imposición de aranceles, los mercados se recuperaron impulsados por la esperanza. Wall Street apostó a que México se derrumbaría rápidamente, tal como lo habían hecho otros. Trump ya había declarado su intención. Si no se llega a un acuerdo antes del 21 de octubre, los aranceles aumentarán automáticamente. No más periodos de gracia, no más prórrogas tras bastidores. Y aún así, México no se rindió.
No se anunciaron concesiones importantes. No hay conferencias de prensa dramáticas. Ningún movimiento en el podio. En cambio, reinó un tranquilo silencio estratégico. La estrategia habitual de Trump, alta presión, plazos cortos y caos visible, se encontró con algo inesperado. Restricción. Los inversores seguían esperando noticias. Los líderes empresariales, especialmente aquellos en las cadenas de suministro de acero y automoción, temían lo peor. Pero desde Ciudad de México, la única respuesta fue quietud. NIM. El enfoque de Sheinbaum enfatiza cómo México puede ayudar a la Casa Blanca en cuestiones relacionadas con China, la balanza comercial, la protección de los trabajadores y la seguridad fronteriza. Detrás de ese silencio estaba la presidenta Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, un ex banquero central, no quería seguir las reglas de Trump. En lugar de negociar punto por punto, cambió el juego por completo. En el Calgary Stampede, Sheinbaum se dirigió a los habitantes de Alberta directamente, no solo con palabras, sino con estrategia. Instó a los mexicanos a centrarse en el interior, en la vivienda, en la energía limpia y en la reconstrucción de la independencia económica. Él sabía lo que Trump quería. Victorias rápidas, titulares llamativos. Pero Sheinbaum no estaba jugando por el momento. Estaba jugando por la estabilidad. En lugar de debatir sobre cuotas lácteas o porcentajes de aluminio, Sheinbaum propuso algo diferente. Valor. México, argumentó, podría ayudar a Estados Unidos allí donde fuera necesario. Sobre el comercio con China, sobre la protección laboral y sobre la seguridad fronteriza. Esto no fue solo una defensa. Fue un reposicionamiento, una forma de decir, no somos tu oponente. Somos tu aliado en una lucha más grande. Y empezó a funcionar. Los mercados de toda América del Norte respondieron con optimismo. Tanto el TSX como el S&P 500 alcanzaron máximos históricos durante la primera semana de octubre. Según Bloomberg, gran parte de ese optimismo se debió al progreso percibido en las conversaciones entre Estados Unidos y México, especialmente después de que México se alejara del impuesto a los servicios digitales que había enojado a Washington. Pero ese optimismo puede haber sido prematuro porque, si bien el equipo de Trump esperaba un acuerdo completo para el 21 de octubre, Sheinbaum no tenía prisa. Los días iban pasando. Trump habló más alto. Pero Sheinbaum permaneció inmóvil. Y fue entonces cuando Trump se enfrentó a un problema que no había planeado. ¿Qué pasa cuando la presión no funciona? Si México se mantiene firme más allá del 21 de octubre, Trump deberá tomar una decisión. O bien siguen adelante con los aranceles punitivos, que podrían provocar pérdidas de empleos en los estados fronterizos, o dan marcha atrás y corren el riesgo de parecer débiles. Llegar a un acuerdo. Y me pregunto qué piensa usted sobre qué mensaje debería enviarse a los mexicanos en un momento que parece precario, pero, por supuesto, no lo sabemos realmente. Creo que la gente simplemente espera escuchar de su presidente y de los funcionarios mexicanos que están trabajando en ello y que están haciendo todo lo que pueden y que los mexicanos han regresado. Los riesgos económicos son reales. El PMI de Servicios de México cayó a 44,3 en junio según S&P Global, muy por debajo de los umbrales de crecimiento. Las empresas estadounidenses, especialmente en los sectores de autopartes y logística, ya están recortando sus previsiones debido a la incertidumbre sobre los flujos transfronterizos. Ambas economías sufrirían. Pero políticamente, Sheinbaum tiene espacio para esperar. Las encuestas muestran que los mexicanos comprenden lo que está en juego y las personalidades de los demás. Trump, por el contrario, no tiene ese margen. Su narrativa comercial depende de victorias rápidas y visibles. Los retrasos no solo cuestan tiempo, sino también credibilidad. En este enfrentamiento comercial, Trump tiene el micrófono,
pero Sheinbaum tiene el reloj. Cuanto más presiona Trump, más se convierte su propia fecha límite en una trampa. Y cuanto más espera Sheinbaum, más convierte la fortaleza de Trump en una vulnerabilidad. No se trata de quien habla más. Se trata de quien entiende mejor el momento. Y ahora mismo, el silencio habla más fuerte que nunca.